Millones de cristianos están siendo engañados sin darse cuenta. Podrías estar creyendo en una de estas 5 mentiras que están desviando a las personas de la verdad de Dios. Y la quinta es la más peligrosa de todas. El enemigo distorsiona la fe, esparce falsas doctrinas y aleja a multitudes de la salvación. Pero hoy voy a exponer la verdad que puede transformar tu vida espiritual antes de que sea demasiado tarde. Mira hasta el final y descubre si tú también has caído en estas falsas enseñanzas y cómo liberarte ahora. Número 1. Todos los caminos llevan a Dios. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado respuestas para su existencia, y esa búsqueda llevó a la creación de diversas religiones y creencias. Muchos afirman que, independientemente del camino elegido, todos llegarán a Dios al final. Esta idea parece inclusiva y reconfortante, pero cuando miramos las Escrituras, vemos que Jesucristo declaró algo muy diferente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La claridad de esta afirmación elimina cualquier posibilidad de múltiples caminos para la salvación. Dios, en su infinita misericordia, ofreció un único medio para reconciliarnos con Él, y ese medio es Jesús. Cualquier enseñanza que contradiga esto, por más bonita que parezca, es una distorsión de la verdad bíblica. El problema de esta creencia de que todos los caminos llevan a Dios es que relativiza la fe cristiana. Si todas las religiones fueran igualmente eficaces, entonces la muerte y resurrección de Jesús habrían sido en vano. Pero la Biblia nos enseña que, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Esto significa que la salvación exige un precio que solo Cristo pudo pagar. La fe cristiana no se basa en filosofías humanas o en esfuerzos propios, sino en el sacrificio del Hijo de Dios. La idea de que cualquier religión es válida para la salvación le quita la seriedad a la cruz y desvía a millones de personas del verdadero arrepentimiento. Muchas personas aceptan esta idea porque quieren evitar conflictos y agradar a todos, pero la verdad de Dios no cambia para ajustarse a las preferencias humanas. En Mateo 7:13-14, Jesús nos alerta de que el camino a la vida es estrecho y pocos son los que lo encuentran. Si hubiera muchas rutas hacia Dios, esa advertencia no tendría sentido. El camino estrecho no significa exclusión, sino un llamado a la renuncia, a la transformación y a la entrega verdadera. Seguir a Jesús exige compromiso y fe genuina, no una adhesión superficial a conceptos vagos de espiritualidad. Otro punto preocupante es que esta idea de múltiples caminos debilita la necesidad de predicar el Evangelio. Si todos ya están en el camino correcto, ¿para qué evangelizar? Pero la gran comisión de Cristo fue clara: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Si no hubiera urgencia en esta misión, Jesús no habría dado esa orden. La realidad es que hay miles de millones de personas atrapadas en religiones que las alejan de Dios, y nuestra responsabilidad es llevarles la verdad. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Un argumento común de aquellos que defienden esta idea es que Dios es amor, y por lo tanto, aceptaría a cualquiera, sin importar la creencia. De hecho, Dios es amor. 1 Juan 4:8. Pero Él también es justo. El mismo Dios que ofrece perdón es el que juzgará a quienes rechacen a su Hijo. La justicia de Dios no permite que el pecado quede impune, y por ello Cristo se sacrificó. Si todas las religiones fueran igualmente válidas, entonces no habría necesidad de arrepentimiento o transformación. Pero la Biblia enseña que quien en Él cree no es condenado, pero quien no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. Además, esta falsa doctrina genera confusión y desorientación espiritual. Imagina a un médico diciéndole a un paciente que cualquier remedio puede curarlo, aun cuando solo existe un tratamiento eficaz. Eso sería irresponsable y peligroso. Lo mismo ocurre con la enseñanza de que todas las religiones llevan a Dios. El enemigo se aprovecha de esa confusión para alejar a las personas de la verdad. En 2 Corintios 11:14, Pablo nos alerta que Satanás se disfraza de ángel de luz, intentando engañar incluso a los escogidos.
Es necesario tener discernimiento espiritual para no caer en esa trampa. Pero, ¿cómo saber si estamos en el camino correcto? Jesús nos dejó un criterio claro. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31-32. La Biblia es la única fuente segura para identificar la verdad de Dios. Cualquier doctrina que contradiga la palabra debe ser rechazada. Buscar conocimiento y fortalecer la fe en Cristo son pasos esenciales para no ser llevados por vientos de falsas doctrinas. Y sobre todo, la oración y la relación con Dios son fundamentales para que el Espíritu Santo revele la verdad. La cuestión no es sobre intolerancia o falta de respeto por otras creencias, sino sobre fidelidad a lo que Dios reveló. El deseo del Padre es que todos sean salvos, pero eso solo es posible a través de Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Esta enseñanza puede no ser popular, pero la verdad nunca depende de la aprobación humana. El verdadero amor no consiste en decir lo que la gente quiere oír, sino en señalar el camino de la salvación, aunque eso genere oposición. Número 2. Dios quiere que seas rico. La idea de que Dios desea que todos sus hijos sean ricos es uno de los mayores engaños de los tiempos modernos. La llamada teología de la prosperidad enseña que seguir a Cristo garantiza éxito financiero, bienes materiales y una vida cómoda en la tierra. Sin embargo, cuando miramos la Biblia, vemos que el enfoque de Jesús no estaba en las riquezas de este mundo, sino en el reino de Dios. Él mismo dijo: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y roban». Mateo 6:19. Esto nos muestra que a Dios no le preocupa la cantidad de dinero que tenemos, sino la condición de nuestro corazón. El problema de esta doctrina no es la prosperidad en sí, sino el enfoque equivocado. Muchos comienzan a seguir a Dios esperando bendiciones materiales y acaban frustrados cuando enfrentan dificultades. Jesús nunca prometió riquezas terrenales para sus seguidores. Al contrario, Él dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. El verdadero evangelio nos enseña que la vida cristiana es un camino de renuncia, crecimiento espiritual y confianza en Dios, independientemente de la situación financiera. La fe genuina no se mide por el saldo bancario, sino por la obediencia a la palabra. Si la riqueza fuera una señal de la bendición divina, entonces los apóstoles, e incluso el propio Jesús, habrían vivido en lujo. Pero sabemos que eso no ocurrió. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Pablo aprendió a vivir tanto en la abundancia como en la necesidad. Filipenses 4:12. Y los primeros cristianos enfrentaron persecuciones, prisiones y pobreza por amor al Evangelio. Si la prosperidad fuera el mayor deseo de Dios para sus hijos, ¿por qué los hombres de fe más grandes de la Biblia vivieron de manera tan sencilla? Eso muestra que el propósito divino está muy por encima de riquezas pasajeras. La obsesión por los bienes materiales puede convertirse en un ídolo en el corazón humano. La Biblia nos advierte sobre esto en 1 Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Esto no significa que el dinero sea algo malo en sí mismo, sino que ponerlo como prioridad en la vida lleva a alejarse de Dios. Muchos terminan sacrificando la fe para alcanzar el éxito financiero, cambiando la devoción por el deseo de enriquecerse. El peligro de esta falsa doctrina es que incentiva a las personas a buscar a Dios por los beneficios materiales, y no por el deseo sincero de conocerlo y servirlo. Además, la teología de la prosperidad crea una visión distorsionada del sufrimiento. Sugiere que, si alguien está pasando por dificultades financieras, es porque no tiene fe suficiente. Sin embargo, Jesús nunca enseñó eso. Al contrario, Él exaltó a quienes permanecen fieles incluso en tiempos de escasez. El libro de Santiago nos enseña: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Santiago 1:2. Las dificultades pueden ser herramientas para el crecimiento espiritual, y no siempre son señales de que algo está mal en la vida del cristiano. La verdadera prosperidad en la Biblia está relacionada con la riqueza espiritual y no con la financiera. En Proverbios 10:22 leemos que
La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa riqueza no significa dinero, sino paz, alegría y una vida plena en la presencia de Dios. La mayor herencia que un cristiano puede recibir no está en bienes terrenales, sino en la salvación y la comunión eterna con el Padre. Jesús nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y confiar en que Él nos dará lo necesario. Mateo 6:33. ¿Eso significa que Dios no bendice financieramente? De ninguna manera. Dios puede, sí, prosperar a sus hijos, pero eso no significa que todos seamos millonarios o que la riqueza sea la máxima señal de su aprobación. Él bendice a cada uno conforme a su voluntad y propósito. Sin embargo, las bendiciones del Señor no vienen para inflar el ego o promover el materialismo, sino para que seamos instrumentos de Él en el mundo. El verdadero propósito de las riquezas, cuando son concedidas por Dios, es ser usadas para ayudar al prójimo y expandir el reino, y no para alimentar la codicia. Es preciso tener discernimiento para no caer en esta trampa. Muchos predicadores de la prosperidad usan versículos fuera de contexto para justificar esta doctrina, atrayendo a multitudes con promesas de riquezas fáciles. Sin embargo, el verdadero llamado de Cristo no es a la búsqueda del dinero, sino al arrepentimiento y a una vida de santidad. Como Jesús dijo, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. El enfoque debe estar en Dios, y no en los bienes materiales, pues solo en Él encontramos la verdadera riqueza. Número 3. El infierno no existe. En los últimos tiempos, ha crecido la idea de que el infierno es solo una metáfora y que Dios, siendo amoroso, jamás condenaría a alguien eternamente. Esta creencia puede sonar reconfortante, pero cuando analizamos las Escrituras, nos damos cuenta de que Jesucristo habló más sobre el infierno que sobre el cielo. En Mateo 25:46, Él deja claro que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto muestra que el infierno no es una invención humana para generar miedo, sino una realidad espiritual mencionada directamente por el mismo Hijo de Dios. La negación del infierno muchas veces surge de una visión selectiva de la Biblia, donde se aceptan solo los versículos que hablan del amor de Dios, ignorando los que hablan de su justicia. Sí, Dios es amor, 1 Juan 4:8, pero también es santo y justo. Si no hubiera condenación para el pecado, entonces el sacrificio de Jesucristo en la cruz habría sido innecesario. El infierno existe porque Dios no puede tolerar el pecado, y por ello hay una separación entre aquellos que eligen la vida en Cristo y quienes lo rechazan. Otro error común es creer que el infierno fue creado para los seres humanos. En realidad, la Biblia dice que el fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Dios nunca quiso que nadie fuera condenado, pero dio al hombre el libre albedrío. Aquellos que eligen rechazar el único camino de la salvación, que es Jesús, terminan siguiendo el destino de los ángeles caídos. El infierno no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de una vida sin Dios. Desafortunadamente, muchos predicadores evitan hablar sobre el infierno porque temen alejar a los fieles o parecer demasiado duros. Pero esconder esta verdad no ayuda a nadie. Jesús nos advirtió sobre esto por amor, pues desea que nadie se pierda. En Lucas 16:19-31 cuenta la parábola del rico y Lázaro, donde el hombre rico, ya en el infierno, clama por una segunda oportunidad, pero descubre que no hay retorno. Este pasaje refuerza que la elección del destino eterno se hace en esta vida. Después de la muerte, ya no hay arrepentimiento. La falsa idea de que el infierno no existe también reduce la seriedad del pecado. Si no hay castigo, ¿por qué buscar la santidad? ¿Por qué luchar contra las tentaciones? Esta doctrina lleva a la complacencia espiritual y debilita la fe. En Marcos 9:43, Jesús dijo, «Si tu mano te hace tropezar, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga». Cristo utiliza palabras fuertes porque sabía de las consecuencias eternas del pecado. Además, el mismo concepto de justicia de Dios exige la existencia del infierno.
Piensa en cuántas atrocidades se cometen diariamente en el mundo. Si no hubiera infierno, significaría que asesinos, violadores y perversos que nunca se arrepintieron tendrían el mismo destino que aquellos que dedicaron sus vidas a Dios. ¿Tendría sentido? La Biblia dice en Gálatas 6:7, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». La justicia de Dios garantiza que nadie quedará impune. Pero la buena noticia es que nadie necesita ir al infierno. Dios preparó un camino de salvación a través de Jesucristo. Juan 3:16 nos recuerda que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El infierno no es un destino inevitable, sino una elección para aquellos que rechazan la gracia divina. Dios ofrece la oportunidad de salvación a todos, pero depende de cada uno decidir aceptarla o no. Por lo tanto, negar el infierno es negar el propio mensaje del Evangelio. Jesús vino para salvarnos de la condenación eterna y darnos una nueva vida con Dios. La decisión es nuestra: elegir vivir según la voluntad del Padre, o ignorar sus advertencias y sufrir las consecuencias eternas. El amor de Dios es inmenso, pero su justicia también es real. Y como Cristo nos advirtió en Mateo 7:13-14, ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Que podamos elegir el camino correcto mientras aún hay tiempo. Número 4. Los pecados pueden ser redefinidos. Vivimos en tiempos en que todo es relativizado. Lo que antes se consideraba incorrecto, ahora se ve como aceptable y muchas veces hasta celebrado. Dentro de esa ola de cambios culturales surgió la idea de que los pecados pueden ser redefinidos de acuerdo con la sociedad moderna. Muchos creen que Dios debe adaptarse a las nuevas normas morales, pero ¿será eso cierto? La Biblia nos responde de forma clara: se seca la hierba y caen las flores, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40:8. La verdad de Dios no cambia con el tiempo, y el pecado sigue siendo pecado, independientemente de lo que diga el mundo. El peligro de esta falsa enseñanza reside en que lleva a las personas a justificar comportamientos que Dios condena. En lugar de arrepentirse y buscar la santidad, muchos prefieren reinterpretar la Biblia para que se ajuste a sus deseos. Sin embargo, Romanos 1:25 nos alerta sobre aquellos que cambiaron la verdad de Dios por una mentira y adoraron y sirvieron a la criatura más que al Creador. Este es exactamente el escenario actual. Personas moldeando la fe para adecuarla a su propio estilo de vida, en lugar de moldear sus vidas para obedecer a Dios. Otro gran problema de esta mentalidad es que debilita el temor del Señor. La Biblia dice en Proverbios 9:10, «El temor del Señor es el principio de la sabiduría». Cuando se pierde el sentido del respeto por la santidad de Dios, las personas comienzan a actuar según sus propios deseos, ignorando las consecuencias espirituales. Muchos se preguntan por qué la fe de tantos se está enfriando, y la respuesta está en este intento de suavizar el pecado. La verdad es que una fe sin arrepentimiento no es una fe verdadera, sino solo una religión cómoda y sin compromiso con la palabra. Hay quienes dicen, pero Dios es amor, Él entiende nuestras debilidades. Sí, Dios es amor, 1 Juan 4:8, pero también es justo. Si el pecado pudiera ser redefinido a lo largo del tiempo, ¿para qué habría muerto Cristo en la cruz? La gracia no es una licencia para pecar, sino un llamado a la transformación. En Romanos 6:1-2, Pablo hace una pregunta crucial. ¿Debemos seguir en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La fe verdadera no busca excusas para pecar, sino fuerza para vencer el pecado. El relativismo moral dentro de la Iglesia también genera confusión y debilita el testimonio cristiano. ¿Cómo puede alguien hablar de arrepentimiento si cree que el pecado ya no es pecado? ¿Cómo podemos enseñar la verdad si estamos más preocupados en agradar al mundo que a Dios? Jesús dijo en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo». Si la Iglesia deja de brillar esa luz y comienza a mezclarse con las tinieblas, entonces pierde su identidad y su misión.
Por eso necesitamos permanecer firmes en lo que Dios estableció desde el principio. Muchos argumentan que la Biblia necesita ser reinterpretada para alinearse con los tiempos modernos. Pero 2 Timoteo 3:16 nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios no es un libro anticuado, sino una guía eterna para la vida. Si comenzamos a alterarla para satisfacer nuestros deseos, estaremos creando un evangelio falso. Un evangelio que agrada a los hombres, pero que no tiene poder para salvar. Además, Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos habría muchos engañadores intentando distorsionar la verdad. En Mateo 24:24, Él dijo: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, de tal manera que, si fuese posible, engañarán a los escogidos». Esto significa que debemos estar atentos, pues no todo lo que parece correcto a los ojos humanos está alineado con Dios. Lo que es aceptado por el mundo puede ser justamente lo que nos aleja de la santidad. El pecado siempre ha sido y siempre será aquello que nos separa de Dios. Pero la buena noticia es que el arrepentimiento siempre ha estado disponible para quienes desean volver al camino correcto. Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Juan 3:17. Él llama a cada uno de nosotros al arrepentimiento genuino y a una vida transformada. No podemos conformarnos a este mundo, Romanos 12:2, sino que debemos vivir de acuerdo con la voluntad del Padre, pues sólo así encontraremos la verdadera paz y la verdadera vida. Número 5. La Biblia necesita ser actualizada. Hoy en día, hay un clamor creciente por cambios y adaptaciones en prácticamente todas las áreas de la vida. Lo que antes se consideraba inmutable, ahora se cuestiona, se reformula y muchas veces se rechaza. Dentro de ese escenario, algunas personas han empezado a defender que la Biblia necesita ser actualizada para adecuarse a los tiempos modernos. Argumentan que las enseñanzas de las Escrituras fueron escritas en un contexto antiguo y que deben reinterpretarse para alinearse con los valores de la sociedad actual. Sin embargo, esta idea ignora una verdad fundamental. Toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Si la palabra de Dios viene del propio Creador, ¿quiénes somos nosotros para editarla? Lo que muchos no perciben es que la Biblia nunca fue un libro anticuado. Al contrario, sus mensajes son atemporales porque fueron escritos por el Dios eterno. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Y su palabra refleja esa inmutabilidad. Lo que Dios estableció como correcto o incorrecto hace miles de años sigue siendo válido, independientemente de la cultura o los cambios en la sociedad. El pecado no se ha vuelto menos grave solo porque el mundo ha empezado a aceptarlo con más naturalidad. Si tratáramos de moldear la Biblia para que se ajuste a nuestros deseos, no estaríamos siguiendo a Dios, sino a nosotros mismos. Además, el intento de modificar la palabra de Dios no es algo nuevo. Desde el principio, Satanás ha buscado distorsionar la verdad. En el jardín del Edén, la serpiente engañó a Eva al cuestionar lo que Dios había dicho. ¿Así dijo Dios? Génesis 3:1. Esa misma táctica se usa hasta hoy para hacer que las personas duden de la autoridad de las Escrituras. Cuando alguien sugiere que la Biblia necesita ser actualizada, en el fondo está preguntando, ¿acaso Dios realmente quiso decir eso? Este es un camino peligroso, pues abre la puerta a la distorsión de la verdad y a la creación de un evangelio que agrada a los hombres, pero no a Dios. Otro problema de esta mentalidad es que coloca la cultura en el centro, y no la palabra. Muchos creen que la Biblia debe adaptarse a la sociedad, cuando en realidad es la sociedad la que debe alinearse a la Biblia. Romanos 12:2 nos enseña, «No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Esto significa que la verdad de Dios es el estándar por el cual debemos vivir, y no las opiniones humanas. Cuando una iglesia empieza a cambiar sus doctrinas para seguir las tendencias culturales, está cambiando la fidelidad a Dios por la aprobación del mundo. Si la Biblia necesitara actualización, eso significaría que Dios cometió errores o que su sabiduría no fue suficiente para abarcar todas las épocas. Pero eso contradice lo que está escrito en Isaías 55:9.
Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Lo que Dios inspiró en las Escrituras ya es perfecto y completo. Intentar corregir la palabra del Señor es un acto de presunción e incredulidad. Muchos que defienden esta idea argumentan que Jesús era amoroso e inclusivo, y por ello no condenaría ciertas prácticas que la Biblia llama pecado. Sin embargo, olvidan que el amor de Cristo nunca significó permisividad. Jesús amaba a los pecadores, pero siempre los llamaba al arrepentimiento. Cuando perdonó a la mujer adúltera, Él dijo: «Vete, y no peques más». Juan 8:11. El verdadero amor no es fingir que el pecado no existe, sino ofrecer el camino hacia la liberación. Quienes quieren cambiar las Escrituras también ignoran las advertencias de Dios al respecto. Apocalipsis 22, 18, 19 nos da una seria advertencia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade algo a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita alguna de las palabras de este libro, Dios quitará su parte del árbol de la vida. Este versículo muestra que intentar modificar la palabra del Señor no es solo un error, sino una afrenta directa al mismo Dios. La verdad es que la Biblia no necesita ser actualizada. Nosotros somos los que necesitamos ser transformados por ella. El problema no está en la palabra, sino en la resistencia del corazón humano a someterse a la voluntad de Dios. Mientras muchos buscan adaptar las Escrituras a sus deseos, quienes verdaderamente conocen a Dios saben que la verdadera vida está en obedecer su palabra exactamente como fue dada. Pero pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. La Biblia sigue siendo la misma, y lo seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Ahora dime, ¿alguna vez has caído en alguna de estas falsas enseñanzas? ¿O conoces a alguien que necesite oír esta verdad? Comenta aquí abajo. Tu opinión es muy importante y puede ayudar a que más personas se despierten espiritualmente. Si este video te abrió los ojos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que fortalezca tu fe. Y ahora, mira el siguiente video que ya está en pantalla. En él, revelo otros engaños que pueden estar alejándote de la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos allí.